Por fin he dado con la hipótesis que quiero investigar el resto de mi vida. La eclosión de orugas rosas de los huevos de dragón genera vapores de ajo, que modifica el aliento de los unicornios, provocando remolinos de mar. ¿Quieres aprender a formular una hipótesis coherente? Pues quédate porque hoy comienza la presentación de tu vida. Hola, yo soy Irune y esto es la presentación de tu vida, el canal de YouTube que te ayudará a convertirte en el mejor domador de palabras que puedas llegar a ser. Características de una hipótesis. Una hipótesis es una suposición lógica y provisional que se formula con el objetivo de poder otorgar una posible explicación a un fenómeno, y que necesita de una validación o descarte en el contexto de una investigación científica. Y es la propia definición de este término la que nos presenta las características innatas de una hipótesis. La primera, la hipótesis es una suposición. La hipótesis no es una afirmación verdadera y contrastada, sino más bien una asunción derivada de información previa. Segundo, la hipótesis es lógica. En este caso, no sirve relacionar el batir de las alas de una mariposa en Europa con la creación de un tornado en Oceanía. La relación propuesta entre los diferentes elementos de una hipótesis ha de estar basada en indicios previos. Es decir, sería completamente absurdo formular la siguiente hipótesis. La salud estomacal de los niños depende directamente del color de las grúas de su ayuntamiento, porque no existe ningún tipo de relación coherente entre los dos elementos de estudio, que en este caso serían los niños y las grúas. Sin embargo, tiene muchísimo más sentido formular la siguiente hipótesis. La salud estomacal de los niños depende directamente de los hábitos alimenticios de los padres. Después ya probaremos si se cumple o no, pero al menos el hecho de que ambos elementos compartan costumbres, espacio y tiempo da pie a que no sea una asunción completamente irracional e inverosímil. Y tercero, una hipótesis es provisional. No es ni una verdad ni una afirmación, sino un supuesto que deduces de información previa, y por lo tanto queda pendiente de su validación. Y en el momento que se corrobore, dejará de ser una hipótesis para pasar a ser una tesis. También es posible refutar una hipótesis, lo que desencadenaría la necesidad de formular una nueva, que pueda explicar el fenómeno que estás viendo, y que, por supuesto, también está sujeta a validación. ¿Cómo plantear una hipótesis? En muchas ocasiones comenzamos a investigar sobre un tema con la hipótesis de trabajo bien clara. Pero a veces esto no es así. Puede que hayamos empezado a investigar donde lo dejó otro miembro del grupo, o incluso que tengamos demasiados resultados dispersos, o que nuestra hipótesis original hayamos comprobado que no es cierta, o incluso que nos hayamos desviado muchísimo de ella. Sea por el motivo que sea, es posible que a la hora de redactar tu tesis aún no tengas del todo claro cuál es tu hipótesis. Así que vamos a establecer pautas para poder encontrarla. Comienza a hacerte esta pregunta. ¿De qué trata tu proyecto? Por ejemplo, de la relación entre la proteína X y la enfermedad Z. Con esto ya tienes enmarcadas tus variables principales, pero aún no es una hipótesis. Y la siguiente pregunta que te tienes que plantear. ¿Qué has descubierto en tu estudio? Pongamos que has tenido 3 descubrimientos principales. Que la función I de la proteína X es esencial para el correcto funcionamiento del órgano W. Que esa función I de la proteína X falla en la enfermedad Z. Por último, que en la enfermedad Z se produce la falta del elemento A y eso afecta directamente a la función I de la proteína X. Y con todos estos descubrimientos puedes crear una frase condensada y concreta que será tu hipótesis. La falta del elemento A en la enfermedad Z provoca el fallo de la función I de la proteína X, lo que desemboca en la disfunción del órgano W. La función I de la proteína X falla en la enfermedad Z debido a la falta de elemento A, lo que conlleva a la disfunción del órgano W. Como puedes ver, es posible formular hipótesis ligeramente distintas teniendo exactamente los mismos descubrimientos. Y lo que cambia es el elemento sobre el que pones el foco.
En este caso, si en tu trabajo de tesis te enfocas principalmente en el elemento A, entonces la primera fórmula de hipótesis sería más correcta. Mientras que si tu trabajo se centra sobre todo en la proteína y su función, entonces optarías por la segunda. ¿Cómo redactar una hipótesis? Una hipótesis se formula de manera afirmativa, en una única frase y de la manera más concreta posible. Por ejemplo, si nos fijamos en el apartado anterior, podríamos haber extraído una hipótesis de cada uno de los descubrimientos. Pero si hubiésemos elegido cualquiera de ellas en vez de el compendio de todas, nos habría dejado con una hipótesis demasiado generalista, coja y que no recoge correctamente todo nuestro estudio. ¿Qué hago si mis resultados indican que mi hipótesis inicial es errónea? Básicamente, tirarte de los pelos y bienvenido al mundo real. No pasa nada, las hipótesis son plásticas y varían y se reformulan constantemente. No tienes que obcecarte en intentar cuadrar tu hipótesis sea como sea. No, si tu hipótesis sugería que el elemento B era el mecanismo y resulta que no es ni el B, ni el C, ni el D, sino que es el A, pues ya está, simplemente tienes que encontrarlo. Eso si consigues descubrir y probar que es A. Y si no lo consigues, simplemente en tu hipótesis final no aparecerá ese elemento. Ojo, con esto no quiero decir que no redactes esos experimentos. Los resultados negativos son muy importantes en investigación, porque te ayudan a descartar opciones y a tener ideas. Y ya está, domador, hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha resultado útil, suscríbete por aquí abajo y no te olvides de darle a la campanita para estar siempre alerta de todas las actualizaciones de este canal. Si tienes cualquier duda, comentario o sugerencia, déjalo escrito por aquí abajo que yo te responderé absolutamente a todo. Y ahora sí que tengas una feliz presentación y nos vemos en el próximo vídeo.